se celebra el Día Mundial del Agua. Y claro, los bolivianos de manera particular, los cochabambinos, durante muchísimos años anhelábamos que Misicuni se termine, que llegue agua a Cochabamba, porque ahora si bien la zona sur, en algunas zonas todavía llega agua en Turril, en algunas zonas, por ejemplo, más al centro, lo voy a nombrar Complejo Petrolero, o sea, Villa Felicidad, la zona de San Carlos, Cerro Verde, etcétera, no tenían agua. Y tampoco en la zona norte. Pero los tiempos han cambiado porque a medida que va pasando el tiempo, obviamente las autoridades van haciendo el esfuerzo para llevar el agua, que además está escrito en la Constitución Política del Estado, que son elementos fundamentales para la vivencia de los ciudadanos. Hemos invitado esta noche para hablar de este Día Mundial del Agua al ingeniero Gamal Serjama, a quien le agradecemos infinitamente su presencia. Ingeniero, qué gusto tenerlo. Buenas noches, bienvenido. Juan Carlos, muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente nuevo ciclo de mirada profunda para hablar de un tema que parece que ha dejado de ser un tema, que es el tema del agua, que bueno, por lo menos hace unos años atrás nos tenía a todos con Jesús en la boca, porque no sabíamos si íbamos a tener agua durante un año o no. Y nos hemos tenido que enfrentar cuando menos 2 veces a una de las más grandes escaseces de agua en el departamento de Cochabamba, ¿no? Así es. Y claro, ni qué decir el Cono Sur, ¿no? Ni qué decir el Cono Sur. Pero bueno, vamos a hablar en temas o en términos generales. ¿Cómo estamos con el tema del agua? El eje metropolitano es el que más consume, con toda seguridad, porque está la población más grande del departamento, pero las cosas han ido cambiando paulatinamente, por lo menos en este último tiempo. Ya se abren llaves, se hacen pruebas de fuerza de agua, se hacen pruebas de cómo está la conexión del sistema para llevar agua al sur. A ver, cuando yo me hice cargo de CEMAPA, Juan Carlos, encontré primero una empresa anclada en el pasado, o sea, 15 años que no habían hecho absolutamente nada. Segundo, encontré 3 realidades distintas en la ciudad. Una escasez muy fuerte en la zona norte y centro, una gran cantidad de pérdida de agua en el centro de la ciudad por la obsolescencia de las tuberías. Teníamos tuberías de más de 50 años y obviamente tú le metías 100 litros y se perdían 40 litros de los 100 que le metías. Nos parecía una canasta donde perdíamos todo el agua que le poníamos ahí. Y una zona sur absolutamente olvidada, que como tú decías, hasta el día de hoy todavía, ojalá no por mucho tiempo, pagaba el agua más cara del mundo. Porque si tú te pones a pensar, hoy en la zona sur todavía están pagando 7 pesos por turril de agua. Para que la gente nos entienda, a ver, un turril de agua, o sea, 5 turriles de agua hacen 1000 litros, es decir, 1 metro cúbico. CEMAPA cobra menos de 7 bolivianos por 1000 litros. Es decir, en la zona sur pagan 5 veces más el agua, 5 veces más. Entonces eso es un crimen. Pero el problema es de que, te digo, no habían proyectos, entonces nosotros trabajamos muchísimo en, primero, resolver el tema de la escasez. Concluimos la aducción que permite traer agua desde Misicuni. Somos el único municipio que está aprovechando las aguas de Misicuni desde hace más de 3 años atrás. Y obviamente te decía, el tema del agua, por lo menos en la zona norte y en el centro, ha dejado de ser un tema porque ya todo el mundo tiene agua, todos los días. De cooperativa o de CEMAPA. Ahora bien, yo he estado viendo algunos datos y el 8 de junio del año 2020, José María Leyes manda una carta al Consejo Municipal y dice, bueno, esto por presión de pobladores de la zona sur, que CEMAPA no tiene la capacidad de llevar agua al sur, ni en turriles, ¿no? Porque necesitaba una autorización, el 8 de junio. Pero el 7 de junio del 2021, el actual alcalde firma un convenio con CEMAPA, dota de los lotes, o le hace propietaria de los lotes, o le permite administrar el lote 1, lote 2, para que todo lo que se había preparado para llevar agua al sur empiece a funcionar. Y de ahí en más vemos en las redes, el alcalde abriendo grifos en Lomas de Colomani, en zonas muy alejadas del centro. Lomas del Sur. Lomas del Sur, etcétera, etcétera. Uchucoyo. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? O sea, ¿cómo cambia la historia de esto? Porque los testimonios están.
Cambia porque te decía, cuando llegamos no había ni siquiera un solo proyecto para la zona sur. Nosotros elaboramos 19 proyectos, Juan Carlos, 19 proyectos. 9 proyectos de agua potable y 10 proyectos de alcantarillado sanitario. De los 9 proyectos, los 9 ya se han ejecutado, ya se han concluido. Tenían que haberse concluido el 2020, bueno, recién se están terminando de concluir, no importa, ya están concluidos. Y obviamente lo que está haciendo el alcalde Reyes Villa ahora es está entregando sus proyectos y finalmente la gente está pudiendo comenzar a tener agua en la zona sur. Paralelamente, el gobierno está avanzando con la famosa aducción número 2, que debería de bajar a Colcapiro y de Colcapiro llegar a la zona, a la zona sur, hasta llegar por el distrito 9, el distrito 16 y ahora al distrito 14 y al distrito 15, los nuevos distritos que se han ido creando. Pero para eso también nosotros tuvimos que hacer una serie de rehabilitaciones de una vieja infraestructura que se tenía en la zona sur para poder permitir que esa agua fuera aprovechada. Por ejemplo, te cuento una historia. Antes de Coñacoña, nosotros mandábamos agua a la planta de Calacala y esa agua venía de los pozos. Cuando llegó Misicuni, nosotros invertimos el flujo y en vez de mandar agua de Coñacoña hacia Calacala, mandábamos agua de Calacala a Coñacoña y eso nos permitió atender el distrito 3 y el distrito 4, que solo tenían 2 días a la semana agua. Hoy tienen un promedio de 17 horas al día, todos los días. Hoy vecinos de Lomas de Santa Bárbara salieron a decir de que hay tanques que se han construido que se están deteriorando porque obviamente no le han cargado nada de agua, porque lo que se hacía es cargar con cisterna y meter lotares de agua. Las cosas han cambiado. Usted ha sido gerente de CEMAPA y ha conocido la historia. Y claro, esto del lote 1, lote 2 no se desempolvaba desde el año 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Tuvo que llegar el 2021 y desempolvar y hacer de que administrativamente, porque han pasado varios alcaldes. O sea, desde el 16 ha tenido que estar José María Leyes, Karen Suárez, Iván Tellería y así sucesivamente, porque ha habido cambio de alcaldes. Entonces, ¿la falta de voluntad política hace de que también la gente sufra por agua? Sí, y lamentablemente mi pelea constante con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua era la politización del tema agua, ¿no? Es decir, y de hecho todavía yo entiendo que sigue habiendo unas pugnas de por quién le va a entregar el agua a la zona sur. Es decir, Misicuni quiere entregarle agua a la zona sur, quitándole competencias a CEMAPA, cuando Misicuni fue creada solamente para construir el proyecto múltiple Misicuni, es decir, generar agua potable, energía y riego, y ahí terminaría su misión, pero la quieren constituir una empresa que compita con las operadoras de agua, y esto, insisto, es por un tema de cálculos políticos de por quién abre la llavecita, ¿no? Es decir, cuando en el fondo lo que nos debería de interesar es resolver el problema de la gente, porque te doy un dato, Juan Carlos. En la zona sur tenemos la tasa de mortalidad más alta que en Haití de los niños. Es decir, se nos mueren más cantidad de niños por la falta de agua potable que en Haití. Y eso es inadmisible, Juan Carlos. ¿Con seguridad? Eso es inadmisible. No, con seguridad. Entonces, yo creo que el tema de los celos políticos habría que dejarlo de un lado. Y concluir esta deuda histórica que se tiene con la zona sur. En el centro de la ciudad, no sé si tú has visto una especie de topadoras que lo que están haciendo, están renovando la red del agua potable. No se obstruye el tráfico. Cuando yo traje esa tecnología, todo el mundo no confiaba en el famoso trenchless, que es unos topitos que perforan. Pero creo que a usted lo que le ha faltado es que políticamente o administrativamente lo respalden, porque eso no ha ocurrido. Claro. Porque la decisión política del alcalde actual dice, vamos a llevar agua. Y recuerdo, porque estuvimos haciendo cobertura en la avenida Ayacucho, esquina La Paz. Abre una válvula el alcalde que le permite tener mayor fuerza de agua para llegar al ducto que está por la avenida Aroma y llevarlo al sur. Entonces, son decisiones políticas, son decisiones administrativas y son para beneficio de la ciudad. Ahora, te cuento solo, aprovechando lo que tú dices. Cuando teníamos la crisis más grande de agua en Cochabamba, yo solicité 1 millón de bolivianos para hacer campañas de concientización para el agua.
y ni siquiera para eso me autorizaron un presupuesto. ¿Quién era alcalde cuando usted era gerente? José María Leyes. José María Leyes. Bueno, que no aparezca ahora, porque si no va a decir que él que ha hecho los ductos, que ha puesto la cañería, porque bueno, hoy se salió con un tema. Ahora, yo quiero apelar a ese escenario que usted me plantea. Usted me dice, ya no es un tema. Sí, ya no es un tema. Y hay que celebrar y hay que bendecir estos momentos porque realmente se ha sufrido mucho. ¿Qué hacer? Usted me hablaba de que había pedido 1 millón de bolivianos para generar una campaña, porque es lo que hay que hacer. La gente no tiene conciencia. La gente puede dejar su grifo abierto. Es más, hay domicilios en donde la gente, por ejemplo en la zona norte, y se ve a menudo, por algún motivo no cierra la llave del agua que llega a su tanque, lo deja abierto y hay una chorradera de agua que se pierde. ¿Qué hacer? Tenemos que trabajar en reducir incluso nuestro consumo, y eso pasa por campañas de educación. Es decir, es tan sencillo como cerrar la pila cuando te estás cepillando los dientes, es tan sencillo como no abrir la ducha y dejarla prendida como 15 minutos antes de que entres a tomar una ducha. Se estima de que para una ducha se necesita máximo 8 minutos. En la ducha quiero que sepas que se consumen cerca a 200 litros por cada ducha. ¿Por cada 8 minutos? Cada vez que tú y yo nos duchamos consumimos más de 200 litros, te garantizo. El mayor consumo está justamente en el baño. Cada vez que largamos la taza del baño se nos va entre 18 y 20 litros. Hoy hay unos inodoros un poco más eficientes que tienen incluso ya hasta los 2 botoncitos, ¿no ves? Claro. Pero lo que necesitamos es trabajar fuertemente en el tema educativo. Me encanta, por ejemplo, mi hija es mi juez más dura y me dice, cuida el agua del planeta, papi. Pero claro. O sea, se ha acostumbrado a que tenemos que cerrar la pila. Pero eso es con un trabajo de concientización, y yo por eso aposté mucho a los niños y creamos una campaña navideña, un concurso que hacíamos infantil de dibujo, y la idea era generar justamente esta masa crítica en los niños de tal manera que ellos se convirtieran en nuestros principales jueces. Pero claro, porque los niños cuando aprenden algo y le dicen, papá, no botes la basura. Yo recuerdo en plena carretera, claro. 120 kilómetros por hora, frenando para que, bueno, el hijo recoja la basura. Yo no tenía que hacerlo. A ver, hay varias cosas y creo que es importante también tomar conciencia, y usted me decía algo. Hay que enseñarle a la gente a generar conciencia. Lo que está haciendo algunas autoridades gubernamentales es generar una actitud de que no, en Misicuni tenemos agua para 5 años. Es más, se está derrochando por el río Chiclahuiri y la estamos botando. Y claro, eso entrará al oído de la gente, a la mente de la gente y bueno, sigue derrochando el agua y eso no está bien. Porque ahora necesitamos más agua. Si bien vamos a entrar a una normalidad, pero nuestra normalidad se ha vuelto que debemos lavarnos las manos de manera constante para evitar el contagio del COVID, etcétera, etcétera. Entonces hay que reducir ese tipo de arranques políticos y, por supuesto, asumir una responsabilidad social como lo que usted decía y planteaba. Yo quiero agradecer infinitamente el que haya venido a nuestro programa, porque siempre es importante conocer la palabra de quien ha tenido una experiencia y, por supuesto, puede aportar para nuestra ciudad y, por supuesto, para nuestra población. Gracias. En todo caso, el agradecido soy yo, Juan Carlos. Y no se olviden, nosotros cuando llegamos a CEMAPA iniciamos una campaña muy bonita que se llamaba Cada gota cuenta. Cada gota cuenta. Hay que cuidar el agua. Así es. Hemos estado con el ingeniero Gamal Serhan hablando de este tema, del Día Mundial del Agua. Y lo más importante, hay que generar conciencia en toda la población y, por supuesto, hacer de que usted, yo y absolutamente todos ahorremos el agua. No porque nos digan que en Misicuna hay muchísima agua para 5 años y que antes costaba más cara el agua en Cochabamba que el whisky, ¿no? Ahora tiene que ser al revés. Pero no por un valor económico, sino social y de conciencia. Pausa, ya volvemos.